Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes o noches tengan cada uno de ustedes del otro lado de la pantalla. Es un hórrido placer saludarlos una vez más. En esta ocasión les presento 3 aterradoras historias de conserjes, los cuales han tenido alguna experiencia paranormal en su trabajo, más específicamente en un edificio. Quédate a disfrutar y a vivir el verdadero terror que hoy tenemos para ti. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. El hombre del edificio. Historia basada en la anécdota real de Ismael Campos. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán para Inframundo. Provengo de un pequeño rancho perteneciente a la ciudad de Celaya, Guanajuato. En aquellos tiempos tenía 23 años. No nos había ido muy bien en la cosecha en esos tiempos, y por la necesidad económica tuve que mudarme a la ciudad. Allí tenía familia, mis tíos para ser más específico. Ellos vivían allí desde hace bastante tiempo, y con generosidad me alojaron en su casa. Ya conocía el lugar, lo frecuentábamos muchas veces, en especial los fines de semana, que era cuando viajábamos por provisiones. Se podría decir entonces que ya estaba acostumbrado. Sin embargo, nunca había pasado mucho tiempo fuera de mi rancho, y mucho menos alejado de mis padres. Pero estaba dispuesto a ayudar en las necesidades, y por esa razón no dudé ni un segundo cuando me hablaron del tema. Mi nombre es Ismael Campos, y yo les narraré a continuación algo verídico, y créanme, nunca imaginé vivir algo similar. A pesar de haber nacido en pleno campo, nunca me dejé llevar por las supersticiones que envuelven a este ambiente, sobre todo cuando se habla de almas en pena. Pero como siempre, la vida misma es la mejor maestra para todo, y con lo que viví en esa noche, aprendí que no todo es superstición y que el mundo paranormal en realidad existe. Mis tíos me ayudaron a buscar el trabajo y por suerte no demoramos mucho, pues a las 2 semanas de haberme mudado allí ya había conseguido uno. El trabajo era el de un conserje en un antiguo edificio, que por cierto tenía la fama de ser un lugar no tan tranquilo a causa de la delincuencia que había en la zona. Y algo que me pareció extraño es que el mismo señor con el que hicimos el trato nos contó que nadie quería tomar el oficio, a lo cual lo relacioné automáticamente con lo primero. Pero no le di mucha importancia a eso. Ya tenía trabajo y eso era lo fundamental. Al fin y al cabo, era la razón por la cual estaba allí, y por tal motivo acepté gustoso el empleo. Esa misma tarde me presenté a lo que fue mi primer día de trabajo. Me dieron una pequeña habitación que se encontraba en el primer piso. No era muy cómoda, pero para mí era suficiente. Más allá del trabajo como conserje, me pidieron que de vez en cuando hiciera algunas recorridas durante la noche. De ese modo, mantendría la tranquilidad en todo el edificio. La primera noche todo estuvo muy bien, pero a partir de la tercera,
Todo se tornó en un verdadero caos. Estaba durmiendo cuando de repente me desperté exaltado sobre la madrugada. Unos fuertes golpes azotaban la puerta de mi cuarto y a la vez unos desesperados gritos de auxilio de un hombre me hicieron erizar la piel. Me levanté aterrado, caminé hacia la puerta y me detuve detrás de ella. Desde allí pregunté quién era. Inmediatamente los ruidos cesaron y con un poco de temor aún me animé a abrir un poco la ventana para poder observar si todavía había alguien ahí afuera. Quedé perplejo al ver que el lugar estaba vacío. Incluso vi pasar caminando a un vecino junto a su esposa, quienes recién ingresaban al edificio totalmente tranquilos. No les quise interrumpir. Me quedé observando unos minutos más y al convencerme de que, sea quien sea el que haya tocado la puerta, ya no volvería, y me fui a acostar. Al día siguiente nada extraño sucedió. Salí y recorrí alrededor del edificio para comprobar que todo estuviera en orden, y ni siquiera encontré signos de que haya habido peleas ni nada por el estilo. Tampoco los habitantes de los departamentos me cuestionaron nada. Es como si nadie hubiera escuchado los golpes y gritos que yo escuché en la noche anterior. Incluso los vecinos que vi durante la madrugada me saludaron normalmente sin decir nada. Esa misma noche, después de cenar, me dormí pensando en lo sucedido. No era posible que nadie se haya percatado de eso. Y aún así intenté estar tranquilo, pero esa misma madrugada todo se volvería a repetir. Eran exactamente las 4:25 de la mañana cuando me desperté, o mejor dicho me despertaron. Eran los mismos golpes en mi puerta, los mismos gritos de auxilio y la misma sensación de desesperación en la voz de aquel hombre. Me volví a levantar exaltado, pues los golpes eran tan fuertes que la puerta parecía venirse abajo, y apenas llegué a la misma, todo se quedó en silencio. Sin embargo, esta vez no me dejé vencer por el miedo, y luego de unos segundos abrí la puerta. Otra vez quedé desconcertado al contemplar vacío el lugar. Inclusive salí hasta la entrada del edificio y caminé alrededor de este, pero no había absolutamente nadie. Al día siguiente traté de relacionarme más con los inquilinos del edificio, pero no les quise tocar el tema, pues no quería dar una imagen de temeroso y mucho menos de cobarde. Pero algo extraño estaba sucediendo y eso ya me comenzaba a preocupar. Durante esa noche puse un palo cerca de la puerta y me acosté a dormir. Pensaba que tal vez se trataba de algún loco conocido en el barrio y que era normal que hiciera eso durante las noches. Quizá por eso nadie le daba importancia. Esa misma noche volvió a suceder, pero esta vez pude ver claramente de quién se trataba. Y les juro que hasta el día de hoy no puedo borrar esa imagen de mi mente. Eran exactamente las mismas horas, las 4:25 de la madrugada. Los golpes comenzaron y los gritos se hicieron eco en todo el edificio. Rápidamente me levanté y corrí hasta la puerta. Tomé aquel palo y la abrí. Desde allí pude ver a un muchacho. Este ya salía corriendo en dirección a la salida del edificio, gritando y pidiendo auxilio. Tenía una camisa blanca y su espalda estaba cubierta de sangre. Primero me quedé petrificado por la imagen. Luego de unos segundos pude reaccionar y salí para seguirlo, pero ya no lo encontré más. A la mañana siguiente hablé con el señor que me dio el trabajo y aún aterrado le conté lo sucedido. Él simplemente me escuchó mientras que yo lo narré todo, pero cuando le planteé el tema de dar aviso a la policía, él me interrumpió al instante diciendo que no era necesario.
Nunca más he vuelto a sentir ese mismo escalofrío que experimenté en cuanto él me dio su explicación. Esto me costó mucho decidirlo, pero luego de esa charla renuncié a ese trabajo. Años antes, 5 para ser más específico, un muchacho que vivía en el barrio fue asesinado en la zona. Al parecer pertenecía a una pandilla del lugar y por ajustes de cuentas lo atacaron estando solo, recibiendo varias apuñaladas en su cuerpo, especialmente en la espalda. Él corrió por su vida y el primer lugar que eligió para pedir ayuda fue en el mismo edificio. Entró, golpeó justamente la puerta del cuarto donde yo dormía, gritó por ayuda y al ver que nadie atendió, siguió corriendo hasta caer tendido unos metros más adelante. En ese mismo lugar falleció, y desde entonces su alma no descansa en paz, reviviendo cada noche el mismo tormento. Curiosamente, solo los que utilizan ese cuarto pueden escuchar sus gritos, el cual nadie quiere habitar, y es conocido como el cuarto de los gritos. Espero les haya gustado mi anécdota. Saludos a todos los infraescuchas. El conserje. Historia basada en hechos reales, enviada por Vero Luján. Escrita por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos. En el verano del año 2016, fui a visitar a unos parientes que viven en San Mateo Atenco, Estado de México. Ya había ido a visitarlos en varias oportunidades, pero esta vez era diferente, pues recientemente se habían mudado a otro departamento y yo estaba ansiosa por conocerlos. Me llamo Luján y lo que les compartiré a continuación es algo que viví en carne propia. El departamento era muy bonito, amplio, cómodo y tenía un balcón con una vista hermosa de la ciudad. Llevaban apenas 5 meses viviendo allí y según mi prima era el lugar perfecto. La noche del primer fin de semana salimos junto a mi prima y sus amigos a pasear. Fuimos a un parque de diversiones y luego a cenar. Todo iba muy bien hasta que nos tocó regresar a casa. Los amigos nos acompañaron hasta la puerta del edificio y una vez que nosotros ingresamos, ellos se retiraron. Estábamos esperando el ascensor y cuando este se abrió, mi prima y yo nos dimos un susto tremendo. Había un hombre allí adentro. Estaba vestido de un empleado del edificio, o sea, con el mismo uniforme de un joven conserje que ya habíamos conocido, y se encontraba de pie en el fondo de aquel pequeño sitio. Mi prima y yo nos miramos y luego de pensar por unos segundos, decidimos no subir y retrocedimos. Vimos cómo las puertas del ascensor se volvieron a cerrar, quedando aquel extraño hombre adentro. Nosotras comenzábamos a subir las escaleras, mientras nos reíamos por la situación que acabábamos de vivir. Nos sentíamos unas niñas ingenuas al asustarnos de esa manera. Sin embargo, eso era recién el inicio de todo, pues al avanzar unos metros más, quedamos atónitas al ver a aquel mismo hombre bajar las escaleras. Rápidamente se nos borró la sonrisa. Bajamos apresuradas y subimos al ascensor, el cual esta vez se encontraba vacío. Al llegar al departamento, mi tía nos estaba esperando despierta, y sin dudarlo le contamos sobre aquel extraño hombre. Ella simplemente sonrió, y luego de describirle la vestimenta, nos dijo que de seguro se trataba del conserje del edificio, y que tal vez quiso hacernos una broma. Sin embargo,
No quise decir nada más y con esa rara sensación me fui a descansar. Al día siguiente, cuando ya estaba oscureciendo, mi tía nos pidió que fuéramos a un negocio. Quedamos heladas cuando lo vimos nuevamente caminando por el pasillo. Iba con la misma vestimenta y la misma mirada tétrica. Por suerte, ya estábamos frente al ascensor, y luego de ingresar, cerramos la puerta para comenzar a bajar. Recuerdo claramente la cara de espanto de mi prima, cuando apenas se abrieron las puertas del ascensor. Vimos caminando por el pasillo de la primera planta a aquel mismo hombre que habíamos visto 5 pisos arriba. Ambas dimos un grito de terror, pues era imposible que él haya bajado tan rápido. Pronto se acercó a nosotras un joven conserje. Algunos de los vecinos también escucharon nuestro grito, y a los 5 minutos nuestra tía también se encontraba ya en el lugar. Allí, en medio de ese caos, luego de contarle lo que habíamos visto, aquel joven nos contó una historia verdaderamente espeluznante. Aquel extraño hombre era efectivamente un conserje, pero se trataba de un señor que había fallecido ya hace años atrás, y que al igual que nosotras, muchos aseguraban haberlo visto también. Por suerte, ya no lo volvimos a ver, al menos en esa única semana que yo la pasé allí. Pero mi prima me cuenta que, hasta el día de hoy, el alma de aquel hombre aún continúa manifestándose. Extrañamente, siempre aparece en el ascensor o en las escaleras, provocando el peor de los espantos a los inquilinos de ahí. Espero que les haya gustado mi historia. Hasta la próxima. La anciana. Historia basada en hechos reales por Federico Jiménez. Escrito y adaptada por Jesús Guzmán para Inframundo. A lo largo de mi vida, he vivido muchas experiencias que me han ayudado a convertirme en la persona que soy actualmente. Algunas buenas, otras malas, y otras que no puedo catalogar. Pero sin dudas, son las que más me fueron marcadas en mi historia. Precisamente una de estas, la que les quiero compartir a continuación. Mi nombre es Federico Jiménez. Transcurría el año 2004 en el estado de Querétaro. Yo tenía unos 32 años y vivía junto a mi familia cerca de un edificio ubicado en una avenida. En aquellos tiempos me había comprometido con mi novia, con la cual ya llevábamos muchos años juntos. Pero por desgracia de la vida, me quedé sin trabajo a mitad del año. Fue un golpe duro para todos, en especial para mí, pues siempre soñé con darle lo mejor a mi familia, y más aún que estaba a punto de formar la mía. Estuve buscando trabajo durante varias semanas, pero cada día parecía ser más complicado conseguirlo. Cabe destacar que soy diseñador gráfico, y por ende buscaba un trabajo relacionado con lo mismo. Pero al ver que todo estaba tan difícil, opté por considerar también otras cosas. Fue así que llegué hasta un anuncio de aquel edificio. Solicitaban un conserje. Estaba cerca de mi casa y me ayudaría a ganar algo de dinero en lo que conseguía un trabajo acorde a mi profesión. El mismo día que me presenté, comencé a trabajar. Nada complicado. Cuidar el jardín, arreglar los desperfectos que pueda haber, controlar la tranquilidad del lugar, limpiar, etc. Había una anciana llamada María que vivía en el 3er piso. Una señora dulce y solitaria. De vez en cuando solíamos platicar. Al poco tiempo nos hicimos amigos y era con la persona que más hablaba en el lugar. Un día la encontré triste. Estaba sentada en el jardín del edificio. Me acerqué a ella
y comencé a platicar. Me contó que últimamente se sentía preocupada. En su última visita al médico, la habían advertido que debía cuidarse más y le recomendaron que buscara a una persona que la acompañara en todo momento. Me aseguró que invitó a su familia a que la acompañara en su departamento, pero nadie quiso hacerlo, y eso le entristeció bastante. Creo que no es necesario contarles que eso me partió el corazón. Sin embargo, nada podía hacer yo tampoco. Tan solo acompañarla el mayor tiempo posible, y así lo hice. Una mañana temprano, cuando llegué al edificio, me contaron que la señora durante la noche se sentía mal y la habían llevado al hospital. Eso me preocupó bastante. Por suerte, me pude comunicar con los médicos del hospital y me informaron que estaba estable, que si gustaba me permitirían visitarla durante la noche. Sin embargo, no dudaron en avisarle a sus familiares, quien inmediatamente fueron a acompañarla. Ya había comenzado a oscurecer. Solo me faltaban 2 horas para salir y estaba ansioso por ir al hospital. Me encontraba en el depósito cuando de pronto tuve una extraña sensación. Fue como si un dolor inmenso me inundara y a la vez sentí un gran alivio, como si algo doloroso al fin acabara. Me sentí confundido. Nunca antes había experimentado algo así, y desconcertado salí de ese cuarto para tomar un poco de aire en el jardín. Ya estando afuera, sentado en una banca, de pronto vi a doña María caminar por el patio. Iba a pasos lentos y con un hombre anciano que la acompañaba. La vi de espaldas y, emocionado, me levanté para dirigirme a ella y saludarla. Pero en ese mismo momento, ella se dio la media vuelta y me miró. Les juro que tenía un semblante angelical, una mirada tierna y una sonrisa resplandeciente. Sus ojos parecían húmedos. No sé si eran propios de un llanto o quizás simplemente se debía ya a su cansancio, pero indudablemente estaba feliz. Levantó su mano y sin dejar de caminar me hizo un gesto como despidiéndose de mí. Pensé que ya le habían dado de alta, que vino a buscar algo al departamento y que ahora se dirigía a la casa de algún familiar. De hecho, jamás vi el rostro del hombre que la acompañaba. Solo lo alcancé a ver de espaldas también, pero no le di mucha importancia tampoco. Me volví a sentar y desde allí la vi saliendo del edificio. Fue la última vez que la vi y créanme, es algo que me alegra, pero a la vez me causa escalofríos. Pocos minutos después, sus familiares llegaron al departamento a buscar algunos papeles y allí supimos la trágica noticia. Doña María había fallecido y llevaba así más de 1 hora. Es decir, que cuando yo la vi a ella ya estaba sin vida. Lo aterrador de esto es que nunca salió del hospital. No cabe la menor duda que tuve la suerte o desdicha de que ella quisiera despedirse de mí. A veces pienso que el anciano que la acompañaba era su difunto marido, y quizá él mismo quiso acompañarla en esa despedida también. Siento dicha, tristeza, escalofríos y muchas emociones encontradas. Pero eso se convierte en alegría cada que recuerdo que ahora doña María descansa en paz. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me ayudarías bastante. Mi nombre es Alejandro y esto fue Inframundo. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.